esa es la posición que le tocó al presidente Jimmy Morales. Debemos de comprender, pues, que en el momento en el que él asume la presidencia, pues se encuentra un país donde tenemos crisis en salud, crisis en educación, crisis en seguridad, una crisis de transparencia impresionante, y bueno, él ha tenido que venir construyendo el país de nuevo, y tal vez en 4 años no se va a lograr arreglar absolutamente nada. Tal vez lo único que va a hacer reencauzar el país hacia cosas muy específicas, como por ejemplo fortalecer el Ministerio de Gobernación para que trabaje con el Ministerio Público, de alguna forma fortalecer el Ministerio de Educación, mantener el sistema económico estable, y son cosas que van a ser muy puntuales y que él va a poder trabajar. Pero ¿qué se persigue en estos momentos? Pues vemos cómo los casos de cooptación del Estado y los casos de corrupción pues tienen pues todo el debate de la opinión pública, pero también nos hemos olvidado de seguir debatiendo los temas de salud, de educación, de seguridad, de transparencia, de generación de empleo y temas importantes de país, que lo que necesitan nuestros funcionarios públicos es que les ayudemos a seguir una ruta, que podamos nosotros con nuestros comentarios, con nuestras propuestas, buscar ese acercamiento para poder mejorar. El presidente llega a su puesto pues con cuadros pues débiles, y sobre la marcha los ha ido fortaleciendo, ha ido cambiando puestos, ha ido invitando a personas que tienen ya algún tipo de reconocimiento para que le ayuden a fortalecer el país. Yo creo que ese es el marco que él se encuentra en estos momentos, y que también pues nosotros como ciudadanos guatemaltecos comprendamos que cambiar Guatemala no es cuestión de solo una persona, Ahora, sino que también nosotros debemos de involucrarnos. De lo que dices tú, yo creo que ahí son esas opiniones que vemos variadas, ¿no? En cuanto a lo que dices de encontrar ese rumbo, de que el presidente venga o de que realmente el país encuentre este rumbo para fortalecer todas esas debilidades que tenemos, la salud, la educación. Y Dani, y eso creo yo que es lo que los guatemaltecos esperarían del presidente, el venir y sacar estos temas y ponerlos sobre la mesa, unificar también a sus ministros para venir y encontrar un plan concreto. Sí, yo distinguiría la figura presidencial de la figura de un gestor. Yo creo que además Jimmy Morales interpreta que su figura es la de, y lo vimos en los primeros gestos que tuvo, sobre la crisis de salud, que fue plantarse en ruedas de prensa, explicar cómo iban a gestionar los medicamentos donados y cosas así. Creo que eso es no entender absolutamente nada de lo que es un presidente. Un presidente es una figura política, y con sus actos políticos, con sus gestos políticos, con su capacidad de alinear a las relaciones de poder desde su condición de presidente, facilita que los gestores hagan su trabajo. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con una visión benevolente, ni decir, como dice Pedro, que bueno, se encontró un mal país, etcétera, etcétera. No, nadie, por lo menos yo no lo juzgaría por cómo ha mejorado el problema de salud o cómo ha mejorado los indicadores de educación. Yo juzgaría 6 meses de un primer gobierno como qué gestos políticos, qué orientación política le ha dado al país. Y ahí es donde yo veo que no hay absolutamente nada. Tenía una coyuntura espectacular de 2015, de la que Pedro, en cierto sentido, también es uno de los protagonistas, ¿verdad? Y en vez de recoger todo ese legado, que era un legado de llegar y decir, denme tiempo, chicos, voy a ir ministerio a ministerio, depurando, ayudando a denunciar todas las cuestiones de transparencia, alineando a el legislativo, para que el tipo de negociación que ha tenido el legislativo y el ejecutivo no sean lo mismo, y asentando una nueva forma de hacer política, ¿verdad? Podía haberse subido a ese discurso y no hizo absolutamente nada, más bien al revés. Tema de los políticos tránsfugas, el desentenderse de lo que estaba pasando en el gobierno, el cortar con FCN pero sin cortar de verdad, el ocultar hasta un jueves por la noche los nombramientos de los gobernadores, el ser la entidad que nombraba a una persona de la Corte de Constitucionalidad que menos explicó su decisión y que lo hizo casi con nocturnidad y alevosía. Todo eso son gestos políticos y luego, obviamente, todas las meteduras de pata, desde los chicharrones al desfile, a este tipo de cosas que dan y que construyen la sensación de que de verdad la persona es una persona poco seria. Todo eso genera una debilidad política que está siendo sobre todo llenada por la figura que es para mí la figura verdaderamente presidencial en estos momentos de Iván Velázquez. Y eso es una
pequeña tragedia política, que Eso es lo un que colombiano escuchaba. sea el presidente de este país, básicamente. Es precisamente la opinión, creo yo, de muchos, Renzo, el decir, bueno, realmente ahora Guatemala está siendo liderada por el Ministerio Público, por la CICIG, Iván Velázquez. Ayer en Facebook el presidente Jimmy Morales decía, y yo creo que contestaba a estas críticas, donde se decía, bueno, vemos a un presidente ausente, y él a través de Facebook decía, no, tienen un presidente, yo estoy aquí presente. Por cierto, estoy horrible detrás forma de la comunicar, CICIG, horrible. estoy detrás de la CICIG, estoy en el barco con Iván Velázquez. ¿Qué decimos de esto? O sea, creo que tiene que ver un poco con los comentarios que hacíamos anteriormente, es decir, la coyuntura ha puesto que el tema de los casos o la dinámica de los casos sea como el gran protagonista. Yo diría que eso tiene que continuar, por supuesto, pero no convertirlo en la agenda del país y que en buena medida justifique que el mismo presidente, inclusive él lo está diciendo en ese tipo de mensajes como el de Facebook, él está diciendo, sí, estoy vigente, pero yo voy como que dice en el vagón de atrás. Y yo creo que estamos hablando en definitiva de diferentes rutas o de diferentes ferrocarriles, digamos. Una es la dinámica de la justicia, los casos que obviamente tienen a la fiscal general, al comisionado al frente, eso tiene que seguir, pero en términos de la gobernabilidad del país, necesitamos tener un gobierno y en este caso un coordinador de ese gobierno, llamado así, licenciado Jimmy Morales, que tiene que ser el que sea más visible, pero no la visibilidad en los actos solamente públicos, sino en la visibilidad de la conducción política del país. Lo que está demandando esto es, hay que aprovechar, en la dinámica que planteaba Daniel Hering, hay que aprovechar entonces esa coyuntura para decir, bueno, si hay la necesidad de meterle a fondo un conjunto de procesos de reforma política, social, educativa, etcétera, etcétera, bueno, esta es la ocasión, la bandeja de plata, en la cual hay que comenzar a hacer un trabajo de gestión pública más profunda. Entonces no estamos llegando ni a lo profundo, ni siquiera nos estamos quedando, al menos en solucionar por lo menos paliativo, echarle pintura a los problemas. Estamos quedándonos en un espacio todavía más general, en un espacio inocuo, digamos, muy simbólico. A mí me preocupa, por ejemplo, como indicadores, que el presidente de la República le dedique horas, que son valiosas, de su tiempo, el de todos, pero el de él particularmente, a reuniones o a presencias que no tienen nada que ver con la dinámica y las grandes preocupaciones del país. Especialmente cuando vemos que los guatemaltecos, las principales preocupaciones es el tema de salud, la crisis hospitalaria que estamos enfrentando, las extorsiones que en recientes días hemos visto cómo realmente todos los guatemaltecos que utilizan el transporte, los pilotos, están, bueno, con ese temor diario de salir, de montar el transporte. O sea, la violencia sigue, a pesar de ver cierta baja en los índices de criminalidad, vemos que este tipo de violencia, de las extorsiones, continúan ahí y ha sido una quizá de las mayores debilidades. Tenemos entonces opinión de guatemaltecos, vamos a escucharlas y después quiero escucharlos a ustedes. Bueno, yo pienso que hace todo lo posible porque todo esté bien, pero un leño no arde solo, tiene que ser un equipo y que lo ayuden para establecer lo que se necesita en Guatemala. Pero pidiéndole a Dios que haya medicina en los hospitales porque mucha gente necesita la medicina. No solo los adultos, sino que los niños también. El señor presidente puede tener todas las intenciones buenas del mundo para el país, pero usted sabe que recursos no hay en el país y para buena alimentación se necesitan recursos, para buenos servicios médicos se necesitan recursos, para la buena seguridad se necesitan recursos. Yo lo que digo que le dan mucho auge cuando los policías salen de la academia, que les dan aquí, que les dan allá, pero la seguridad sigue siendo la misma, de mala calidad. Y en Guatemala necesitamos solo cosas de buena calidad. Como guatemaltecos que somos, nos merecemos eso y más. Bueno, parte de las opiniones de guatemaltecos, Pedro, bueno, vemos los temas centrales, ¿verdad? La inseguridad y el tema de salud muy fuertes ahora. La gente queriendo ver un poquito de más acción, buscando esos recursos. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, eso lo podemos resumir en que la gente necesita recuperar la confianza en la institucionalidad presidencial. El presidente debe transmitir ese mensaje de confianza
que no lo está transmitiendo en estos momentos y que la gente tampoco lo está percibiendo si él en algún momento está pensando que sí lo está comunicando. Hay que enviar ese mensaje para que la gente lo reciba. En el tema de salud vemos que hoy hay manifestaciones de los salubristas que están pidiendo la renuncia del ministro, lo cual vuelve a debilitar otra vez las decisiones presidenciales, porque muy probablemente el ministro va a renunciar. Entonces, ¿quién va a tomar el rumbo de ese ministerio tan debilitado, tan colapsado, sin recursos y con una crisis hospitalaria pues enorme? Entonces, ahí es una oportunidad para que el presidente salga con carácter, con decisión, frontalmente a enfrentar esa crisis y decir, bueno, aquí vamos a hacer esto y la persona que va a dirigir este ministerio va a ser tal persona. Entonces, es una oportunidad que el presidente tiene para enviar ese mensaje de confianza. En el tema de la seguridad, yo sí quiero reconocer también el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Gobernación en todas las capturas, en todos los operativos que se han estado llevando para capturar pues todas esas estructuras de extorsionistas. Pues son operativos que llevan meses de investigación, que lleva pues un gran escape para poder capturar a estas personas, y yo sí miro positivo cómo el Ministerio de Gobernación ha enfrentado este problema. Sin embargo, es tan grande que no va a ser de la noche a la mañana la resolución de este problema. Vemos también cómo los índices de la inseguridad se han mantenido como estaban en los años anteriores, no se han disparado como muchos pensaban, pero hay que seguir trabajando en las políticas públicas que muestren una ruta a seguir, como por ejemplo, el día de ayer hablábamos de la política de prevención de violencia, cómo se ha trabajado en estos 6 primeros meses de gobierno, y vemos cómo de las 4 municipalidades que presentan los índices de inseguridad más altos, 3, que son Villanueva, Mixco y Amatitlán, están interesadas en seguir esa ruta. Lamentablemente la municipalidad de Guatemala se ha desligado de una política pública y ha intentado trabajar a nivel local, pero son temas que hay que ahondarlos, hay que entrar más de fondo, pero son algunas pequeñas señales que sí se pueden comentar y ponerlas sobre la mesa. Exacto, y hablamos de estos temas, y porque tenemos temas de salud, de educación, de transparencia, de gobernabilidad precisamente, y el tiempo la verdad es que nos queda corto, pero yo creo que podríamos ir resumiendo lo que hemos visto en estos primeros 6 meses, hablando de procesos concretos que se hayan detectado en estos 6 meses para arreglar de fondo los problemas en Guatemala. ¿Hay algún proceso que hayas detectado o alguna iniciativa que se ha hecho para venir y cambiar de fondo lo que no de parte de presidencia, y ahí es donde yo volvería a insistir en la figura política. Aquí ahora mismo hay unas reformas que han sido aprobadas en el legislativo, pues la reforma, por ejemplo, de la ley electoral. El presidente entra a batear tarde, el presidente llega, como decía Renzo, está en el vagón de atrás, ¿verdad? No es protagonista en nada. Las reformas constitucionales es CICIG quien las está manejando. ¿El Ejecutivo ha planteado alguna reforma concreta? No. Lo que hemos tenido es un buen trabajo en gobernación, es verdad. Yo también destacaría un gran trabajo en la dirección de la policía, que me parece que es la mejor dirección de la policía que hemos tenido en mucho tiempo. Tenemos un milagro casi que han hecho los del Ministerio de Finanzas, con un muy buen equipo que tiene el Ministro de Finanzas, pero ese no es el punto del núcleo político. O sea, estos son buenos gestores que han entrado a ver y a cambiar rubros y a ver qué podían hacer y a ver dónde podían realocar recursos, y han medio solucionado una crisis de corto plazo financiera. Pero eso no es cambiar de fondo las cosas, eso no son reformas. Y en ese proceso de reformas, el presidente no tiene absolutamente nada, no nos ha presentado nada. Y otra cosa terrible de esta presidencia es cómo comunica. La persona que tenía como presidente más experiencia delante de una cámara es el peor comunicador que hemos tenido como presidente, yo estoy convencido, de la historia. Entonces, una cosa que tendría que hacer es echar a todo su equipo de comunicación porque no le ha servido, contratar a gente nueva y empezar a explicar ciertas cosas mucho mejor, y ya verán cómo esas opiniones de los guatemaltecos cambiarían en cierto sentido, porque sentirían que sí hay alguien que está dirigiendo la máquina y que no es alguien que se ha puesto en el asiento de atrás. Perfecto, Renzo, ya para ir concluyendo, entonces tus impresiones de estos primeros 6 meses. El lunes tengo entendido que ya el gobierno va a presentar los avances que se han tenido. ¿Qué podemos esperar de lo que nos puede decir el gobierno? Y tú, ¿cómo calificarías quizás esos intentos de reformar de fondo los problemas del país?
Bueno, yo comparto lo que plantea aquí Daniel, en el sentido que no veo ninguna señal de querer reformar ni mínimamente nada. Y los enfoques o los trabajos que se han hecho no son medallitas que se está colgando el presidente Morales, pero que no necesariamente responden a su voluntad, a su decisión, pero que son de parte